Dicen que la fe comienza donde termina la razón, pero nadie te advierte que ese límite es un abismo y que hay noches en las que el alma se asoma y el eco que responde no es una voz, sino un silencio inmenso. A veces creemos que la fe es un faro, cuando en realidad es la antorcha que tiembla en nuestras manos. Temblamos porque la oscuridad no se aparta y aún así seguimos caminando, como si cada paso fuera una oración. Dios es el nombre que pronunciamos con la boca, pero que sentimos con todo lo que duele. No hay certeza más humana que la duda, y no hay duda más noble que la búsqueda de Dios. De niños nos enseñaron que Dios está en todas partes, en el pan, en el aire, en los buenos días y en los milagros pequeños. Pero nadie te explicó qué hacer cuando rezas y no pasa nada, cuando los labios se secan de tanto pedir y la vida responde con más silencio. Es ahí donde la fe se vuelve un fuego invisible. No ilumina el camino, pero lo calienta, y aunque parezca poco, eso basta para no congelarse. Hay quienes confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero el silencio también puede ser un idioma, quizá el más difícil de traducir, pero quizá el más sincero. Pienso en los profetas, en los mártires, en los hombres y las mujeres que entregaron su vida sin ver el rostro divino. ¿Qué los sostenía? No era la certeza, era el amor, un amor sin garantía, sin respuesta inmediata, el amor de quien sigue tocando la puerta, aunque no haya ruido dentro. La humanidad entera ha levantado templos intentando acercarse a él, cúpulas, vitrales, cánticos, todas esas formas de decir, mírame, estoy aquí. Y sin embargo, lo más sagrado quizá no esté en los altares, sino en ese instante invisible en el que alguien, solo y cansado, se sienta al borde de su cama y dice en voz baja, Dios, si estás ahí, no me dejes soltarme. El silencio de Dios no es indiferencia, es espacio, un espacio tan vasto que nos invita a escuchar lo que llevamos dentro, porque a veces pedimos una señal desde el cielo, cuando la respuesta vibra, tenue, en el propio corazón. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, teorías, distracciones, y entre tanto ruido, ¿cómo distinguir la voz divina? No es un trueno, no es un mandato, es un murmullo que se mezcla con el pulso. La fe no exige entender, exige permanecer, y permanecer en medio del silencio es la forma más pura de coraje. Muchos se alejan de Dios por decepción, y los entiendo. ¿Cómo creer cuando la enfermedad toca a quienes amamos? Cuando la injusticia se repite, cuando el mal parece reírse de las oraciones. Pero si la fe solo sirve cuando todo va bien, entonces no es fe, es comodidad. La fe verdadera florece en el suelo árido, en la duda, en la pérdida, en el ¿por qué a mí? Ahí, justo ahí, cuando uno se detiene abandonado, es donde Dios se esconde más cerca. A veces, imagino que Dios calla porque sabe que ya entendimos la lección, pero queremos seguir escuchando la voz para no sentirnos solos, como un maestro que observa en silencio mientras su alumno intenta resolver el problema. El silencio no es castigo, es confianza. Y si lo piensas bien, todo lo que amamos tiene su propio silencio. El mar, cuando te quedas quieto frente a él, el rostro de quien duerme, la oración después del amén. Ese silencio no hiere, ese silencio abraza. La religión, más que un conjunto de reglas, es el intento humano de recordar lo divino en medio del caos. No todos rezan con las mismas palabras, pero aún así todos buscan lo mismo, sentirse comprendidos por algo que trasciende la carne y el tiempo.
No es casual que las manos se junten cuando se ora. No es solo un gesto, es una manera de sostener lo que no se ve. La fe no es una certeza, es una conversación infinita, un diálogo donde uno habla y el otro, en su silencio, transforma. Tal vez creer no consiste en entender a Dios, sino en dejarse entender por Él. Tal vez la oración no cambia el mundo, pero cambia al que reza, y eso ya es un comienzo. Cada lágrima derramada frente a un cielo mudo es una semilla que germina en el alma. Dios no responde con palabras, responde con fortaleza, esa calma inesperada que llega después del llanto, esa decisión de volver a intentarlo, esa ternura que sobrevive incluso al dolor. Todo eso es Él, aunque no lo veas venir con túnicas ni rayos de luz. Así empieza la fe, no con respuestas, sino con un corazón que se rehúsa a dejar de preguntar. Porque ¿quién sigue buscando a Dios en medio del silencio? Ya lo ha encontrado.